Estás en Moututi, tu canal de YouTube. Te doy la bienvenida y agradezco que estés aquí conmigo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @moututipty y en mi podcast Moututi. La dependencia emocional es un tema complicado y más aún difícil de aceptar. No solamente por orgullo o pena, es más que eso. Muchas veces la persona no se da cuenta de su dependencia. Por si eres nuevo por aquí, aclaro que no soy psicóloga. Simplemente hablo desde lo que he vivido y reflexionado, para dar ideas de lo que me ha servido a mí por si te puede ayudar. Normalmente se tiene baja autoestima, falta de seguridad y se deprimen fácilmente. Es lo que lleva a buscar esa seguridad en una pareja o en amistades, las cuales a veces se aprovechan de esas debilidades, lo que causa que se aprovechen de esa persona y vienen entonces los abusos no necesariamente físicos, porque a veces las personas sienten esa debilidad en la otra persona y se aprovechan para lograr que les resuelvan problemas. En esta simbiosis sale perjudicado emocionalmente el dependiente emocional, que normalmente tiene baja autoestima, porque aquel que nota esa falta de autoestima o confianza se aprovecha. Principalmente hay que aceptarnos como somos porque todos somos especiales y tenemos una misión. Hay que buscar eso que nos apasiona, que hace que nos perdamos por horas sin darnos cuenta de que el tiempo pasa. Eso que logras realizar mejor que el resto te ayudará a dejar de lado tus pensamientos negativos. Todos tenemos algo, simplemente pensamos que no es importante. Recuerda esos momentos donde haces algo que te hace feliz y te resulta innato hacer. Recuerda que lo que nos apasiona no es sencillo de encontrar, a pesar de que algunos lo encuentran más rápido. Eso no quiere decir nada, simplemente todos somos diferentes y demoramos tiempos distintos para encontrarlo. Cuando encuentres tu pasión, no desvanezcas e intenta las veces que necesites. Si de una manera no funciona, puedes encontrar muchas más. Un poco de creatividad y de imaginación, que es lo que nos hace especiales. Imaginar es un don que Dios o en el ser en que tú creas nos dio, que nos permite avanzar. Imaginar es para unos más sencillo que para otros, pero es porque simplemente no se practica. Estamos tan acostumbrados a usar inventos que no creemos que exista otra opción. Usando nuestra imaginación, podemos crear algo nuevo o mejorar lo que ya existe. ¿Por qué hablo de todo esto? Es para que tengas opciones para subir tu autoestima, dando rienda suelta a tu imaginación, que es lo que no te pueden quitar, y así puedas dejar a un lado la necesidad de depender. Mantén la mente ocupada creando. No tiene que ser algo físico, pueden ser ideas, puede ser lo que tú decidas, porque cada uno puede hacer cosas increíbles y distintas. Somos tan diversos en el mundo para complementarnos unos a otros, ahora conectados de manera virtual que lo hacen más inmediato. Podrás darte cuenta de que existen otras personas que piensan parecido. A veces dejamos de crear por miedo, pena o por pensar que no resultará. Hay que intentarlo, porque al intentarlo es que puedes darte cuenta si funciona bien y si no, pues te permite ver nuevas maneras de llevarlo a cabo. Verás que, al sentirte bien internamente, tú solo poco a poco te alejarás de esa dependencia. Si se te complica, busca ayuda con un profesional de la salud o con fundaciones que dan apoyo. Tienes que soñar y dejar volar tu imaginación e intentar tantas veces como sea necesario hasta que se materialice. Cuando te equivocas, es genial levantarte, buscar otras opciones y siempre seguir intentándolo. Debemos aprender a mejorar y así acercarnos a nuestro sueño, pero la vida puede cambiar y debemos aprender a adaptarnos con la mejor actitud porque todo sucede por algo. Tenemos que encontrar la lección en cada situación que creemos que no sucede como esperamos, porque es posible que necesitemos aprender, esforzarnos o seguir mejorando. A veces es para aprender, a veces para desaprender. Desaprender la dependencia emocional es la forma de ser libres porque vivimos en sociedad, pero también individualmente, que olvidamos que la persona con la que más vivimos está con nosotros. Con lo que estamos viviendo podemos sacar lo positivo de tener nuestra relación con nuestro yo interno bien, también que las relaciones que tengamos sean sanas y con los que realmente queremos estar. Lo primero para desaprender la dependencia emocional es aceptarnos como somos y buscar la manera de mejorar lo que sintamos que debemos mejorar. Así tú sabes qué es lo que debes mejorar y nadie podrá utilizarlo para hacerte menos. Decidir cómo será tu futuro es la decisión más importante. No dejes que nadie más decida por ti. Tienes que saber qué quieres hacer, a dónde quieres ir y qué vas a lograr.
Cada cosa tiene su importancia en esta vida, hasta lo más mínimo. Si lo piensas, al final todo está relacionado y es vital para existir. No dejes que esas ideas que tienes se queden sin realizar. No hay mejor sensación que intentarlo, pero sin esperar resultados. Eso te hace libre porque no vas a sentir presión y no te importará lo que otros digan para lograr no depender emocionalmente de nadie. Nuevamente gracias y te invito a que estés pendiente de los próximos videos y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @moututipty y en mi podcast Moututi.